técnica de instrumentos de evaluación, las pruebas, estuvimos viendo a grandes rasgos para qué servían, pero aquí las vamos a detallar. Generalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje más tradicional es lo más utilizado, aunque actualmente se ha ido abriendo un poco la gama de diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Dice, toda actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje puede ofrecer información para la evaluación. No obstante, en ocasiones es necesaria la aplicación de pruebas para poder evaluar aspectos específicos, contenidos muy concretos, aunque siempre estarán adaptados a las necesidades y capacidades de los estudiantes. Generalmente se utilizan ítems como alternativas, verdadero y falso, términos pareados, comparación, entre otros. Hay pruebas que son orales, que incluyen exposiciones libres, entrevistas, debates, disertaciones, donde los alumnos proporcionan sus respuestas en forma oral. Se subdividen en pruebas en base a no estructurada y estructurada. Por ejemplo, cuando estructurada, cuando el estudiante tiene que marcar una alternativa, un verdadero o falso. Y no estructurada, por ejemplo, cuando tiene que responder una pregunta, más abierta. Semiestructurada cuando hay una mezcla, por ejemplo, cuando hay alternativa y fundamental, verdadero y falso y fundamental. Prueba escrita, en las pruebas de desarrollo de ensayo y pruebas de respuesta fija o estructurada. Por ejemplo, los estudiantes proporcionan una respuesta por escrito, en forma más o menos extensa, y las pruebas de ensayo generalmente deben generar una selección entre diferentes alternativas que se les suministran. Pruebas de ensayo o de respuesta abierta o pruebas de opción múltiple o de base estructurada. Por ejemplo, exigen que los estudiantes sean capaces de producir una respuesta y no solo de reconocer aquella que es correcta con el riesgo de que adivine, lo típico. Así como, selección múltiple, adivina. Cuando son respuestas abiertas y ya dejamos de repente más abierto a su capacidad de bla, bla, no. Estas pruebas han recuperado el interés y credibilidad, especialmente cuando se trata de evaluar conocimiento y competencias complejas que prácticamente ningún otro tipo de instrumento puede abordar. Por ejemplo, el tema de ponerles caso, ensayar ciertas situaciones. La versión renovada de la prueba de ensayo, llamada también semiestructurado de respuesta guiada, incluye una mayor precisión del contenido de la respuesta esperada, la delimitación de la extensión de la respuesta, el uso de procedimientos de descuentos por la inclusión de información irrelevante, que esa práctica ya en general ya está saliendo, como quito puntaje por respuesta incorrecta. Criterios para la construcción de ítems de pruebas de ensayo de la respuesta extensiva. No se impone prácticamente ninguna limitación al estudiante en relación a los puntos de vista que expondrá y al tipo de organización que le dará sus respuestas. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta que desarrolla algo, que resuelve un caso. De respuesta restringida, el estudiante se ve más limitado en la forma y en la proyección de su respuesta, debido a que se le indica específicamente el contexto en el que se deberá enmarcar su respuesta. O sea, aquí está más contextualizado el asunto. Mapa conceptual. Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar tanto al profesor como al alumno que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva, o sea, que entiende lo que está haciendo y es capaz de organizarlo por importancia, por complejidad. Indican con relativa precisión el grado de diferenciación de los conceptos que posee la persona, o sea, la persona es capaz de diferenciar conceptos. Es una conversación entre dos, bueno, el diálogo ahora, es una conversación entre dos o más personas mediante la que se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito, y eso también se puede evaluar porque es algo observable, dependiendo del propósito. Por ejemplo, de repente yo quiero conocer percepción, puedo utilizar el diálogo. Quiero conocer también incluso qué tanto se manejan ciertos contenidos. Características del diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores, es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, entonación, actitud, es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suelen tener, muchas veces pasa que hay errores y frases sin terminar, pero eso es básicamente a partir del cómo se aplique. El debate. El debate no es un fin en sí mismo,
sino que es un método, por ejemplo, que nos puede ayudar a desarrollar un montón de habilidades. No solo que los estudiantes se interioricen en un conocimiento, sino que aprendan a generar, a argumentar, a generar juicios propios, la habilidad, por ejemplo, de la expresión oral. Aquí dice, no es un fin en sí mismo, un método para la resolución racional y consensuada de problemas. O sea, existe una problemática, el estudiante adquiere una postura frente a la problemática y la defiende. El debate público tiene sus raíces en la antigua Grecia. Todo ciudadano de la polis podía acudir a la plaza pública y plantear un problema de interés general para su discusión. Miren, yo sé que tal vez los intereses de evaluación de ustedes están enfocados a otro lado, pero el debate es una técnica sumamente potente. De hecho, al aplicar debate, muchas veces se ve el cambio que puede tener el estudiante de un antes, un después, en el cómo se expresa, en el cómo aprende a argumentar. Entrevista. Consiste en una comunicación verbal entre dos personas o entre una persona con un grupo y requiere una previa planificación. Por ejemplo, el tema del guión de preguntas, que es una conversación que nos puede ayudar, por ejemplo, a analizar percepciones. Existen dos variables: entrevista estructurada. El entrevistador se concretará a formular al entrevistado las preguntas respetando el orden con que previamente fue definido. Y entrevista no estructurada, el entrevistador cuenta con la posibilidad de modificar el orden de presentar las preguntas, pero no así de la intención de las preguntas. En una entrevista, los datos producidos se registran en un formato para dejar constancia de los detalles.